Muy buenas tardes, querida comunidad orante. Nos volvemos a encontrar a la hora de la misericordia para continuar con nuestro retiro en honor al glorioso patriarca San José, y después de haber contemplado esa mirada de Jesús que nos invita desde los distintos personajes de la Sagrada Escritura a descubrirnos, a recibirnos, a interpretarnos desde estos personajes y desde ellos contemplar la mirada de Jesús. Nos disponemos entonces para esta nueva plática y lo hacemos con la señal de la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscamos del oracional la oración número 3, es la oración colecta de la misa votiva de San José, que se encuentra en la página número 28. Decimos: oh Dios, que en tu admirable providencia elegiste a San José para ser esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San José bendito, por nosotros. Muy bien, pudieron hacer el momento de oración, tomarse un tiempito. A lo mejor estás mirando estos videos en otro momento y tomaste esta decisión de ir haciéndolos por día. Si hace falta el material, te comunicas con el WhatsApp mío o de alguna de las personas que hicieron los ejercicios, así podés adquirir este material que te va a ayudar a rezar. Bueno, en esta segunda plática del primer día vamos a ver este título: Asombrados de su misericordia. Los ejercicios ignacianos, como venimos reflexionando en estos días, apuntan a buscar, a hallar y a hacer la voluntad de Dios para poder seguirla. En otras palabras, a ordenar la vida según el querer de Dios. Para eso tenemos que estar atentos a los movimientos interiores que se nos vayan despertando en estos días de ejercicios, sobre todo durante el espacio de la oración. Por eso es muy importante anotar en el cuaderno espiritual y después poder compartirlo con tu acompañante espiritual, con tu director espiritual, con el cura de tu parroquia o de tu capilla, estas nociones que el Espíritu Santo va obrando en el interior de tu corazón. Por eso, en la Caridad Ignaciana, nos reservamos esta tarde para meditar 2 puntos sobre la consolación y la desolación, que son como los 2 movimientos espirituales que nos deja a nosotros la oración. Cuando hablamos de consolación, son momentos en los que nos sentimos iluminados, contentos, llenos de certezas y alegrías. Claro, esto cuando rezamos, cuando vamos a la oración, porque no dependen de nuestros afectos. Si nos peleamos con el marido o con la mujer, o tuvimos una discusión con el trabajo, o etc. Son los movimientos que pasan por el corazón. Nosotros lo llamamos así cuando hacemos la oración. Y eso nos damos cuenta en el examen de la oración. A ver cómo me fue hoy la oración. La verdad que estuve distraído, estuve triste, vinieron pensamientos de la vida pasada, incluso pensamientos en contra de Dios, o en contra de la pureza, o en contra de la, no sé, de la vida de fe, con dudas fuertes. Eso indudablemente pertenece a la desolación. Estuviste desolada, tu alma estuvo desolada en la oración. O a lo mejor por lo contrario hubo un momento de paz, de magnanimidad, de gozo, donde uno encontró gusto en la palabra de Dios, cuando apenas uno abrió la Biblia o leyó los apuntes o la materia que utilizó para rezar, uno encuentra como profunda paz, como profunda alegría. Bueno, ahí podemos decir que estamos en consolación. Son esos 2 movimientos del corazón que nos deja el paso de Dios. También en desolación el Espíritu Santo obra. También en desolación el Espíritu Santo pasa por nuestro corazón. Por eso es muy importante cuando nosotros rezamos hacer lo que llamamos la oración de fidelidad. Si decidiste rezar durante media hora en este retiro, o 1 hora en este retiro, así estemos en desolación, con ganas de irnos, con sentimiento de que nuestra oración no nos acompaña, como que esto no es para nosotros, estamos perdiendo el tiempo, no importa, me quedo con la cola pegada en la silla, con la Biblia en la mano, me pongo a leer, a meditar y hago oración de fidelidad, ¿no?
El Señor sabe que esos 20 minutos, esa media hora, esa hora que me propuse rezar, lo estoy haciendo con Él. Hoy lo que tratamos de hacer entonces es descubrir su misericordia. Después de habernos dejado mirar por Dios, su amor nos genera confianza para poder confiarle nuestras vidas y mostrarnos disponibles o indiferentes para que Él haga su obrar en nosotros. La palabra indiferencia, para nosotros hoy en Argentina del siglo XXI, podría ser indiferente, podría ser como que no nos importe lo que Dios quiere hacer. San Ignacio utilizaba este término de indiferencia como plena disponibilidad. Dar lo mismo, que Dios nos dé lo mismo si tenemos o si no tenemos, ¿no? Como estar completamente disponibles, ese sería el término, más que indiferentes, ¿no? Para la carga semántica que tiene hoy este término. Vamos a intentar entonces asombrarnos de la misericordia de Dios, de lo que Él tiene para regalarnos y de cómo Él nos ama y tiene misericordia con nosotros. El padre Ángel Rossi cita a Martín Descalzo diciendo: hay almas que viven hurgueteando en el excremento de su pasado con el palito de la memoria. Qué re poético, ¿no? Pero más claro imposible lo que dice este. Hay almas que viven hurgueteando en el excremento del pasado con el palito de la memoria. Lo refino, lo dice. Nosotros nos abrimos al reconocimiento del pecado, pero desde la misericordia de Dios. Su mirada y su perdón nos impulsan a salir hacia adelante y no a quedarnos en lo que no nos salió o en lo que fallamos. La invitación entonces en esta tarde es acoger el perdón de Dios, pedirlo como gracia y contemplarlo para desde allí ponerle nombre a nuestro pecado. Esto es importante, ¿no? ¿Y estás bien o estás mal? Estas son dos categorías enormes. ¿Estás mal porque estás angustiada o estás depresiva? ¿Te sentís desilusionada o estás agobiada? Son palabras distintas. ¿Cómo estás? Estoy mal, Padre. Poner nombre ayuda a descubrir, decimos en este lenguaje, qué demonio está turbando tu corazón, ¿no? Estoy bien, pero ¿estás feliz o estás exultante? ¿Estás gozosa o estás con un espíritu magnánimo? Poner nombre, y ese es como el secreto o el desafío para este momento de oración. Hoy no es un día para un examen de conciencia, aunque bien se puede ir perfilando. Si uno va conociendo dónde está el error, dónde está el dolor, dónde está la causa de la tristeza o de la alegría, uno puede ir teniendo este autoconocimiento, ¿no? que nos perfecciona. Acá yo les puse algunas imágenes para llevar a la oración. Hay algo del Papa Juan Pablo II en el año de la misericordia, y estos textos de Juan 15, que son muy bonitos, la oveja perdida y encontrada, la moneda perdida y encontrada, y vamos a contemplar un poquito esta imagen del Padre misericordioso. Y si tenemos ahí en casa la Biblia, a mano buscamos. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Se había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Interesante en el pueblo de Israel que los hijos menores, una vez que moría el papá, vivían como vivían nuestras comunidades acá en la zona, los piamonteses, que vivían en esas casas largas, chorizo, ¿no? En el campo donde se iban casando, iban viviendo cada uno en una pieza y se trabajaba toda la familia, en lo que es conocido hoy como una empresa familiar. Entonces se juntaba la nuera, todas las nueras, los yernos, los chicos que se criaban porque habían muerto los papás en otras partes o porque eran muy pobres y no podían cuidar y se criaban en el campo también, y se hacían esos familiones grandotes, ¿no? Los primeros cascos de estancia en Argentina fueron criados de este modo. Bueno, acá ocurre algo ilógico donde el hijo menor comete 2 pecados gravísimos.
Primero, que quiere mandar sobre la herencia, cosa que al hijo menor no le correspondía. El hijo mayor, a la falta del padre, era el que tenía que administrar la herencia, ¿no? Y la herencia se pide cuando una persona, ¿qué pasa? ¿Cuándo se cobra la herencia? Cuando se muere. Entonces acá el hijo se la pide estando en vida. Así que el segundo gran pecado del hijo menor prácticamente es desearle la muerte al padre para quedarse con los bienes. Tenía bien pergeniado todo, el padre les reparte los bienes al hijo menor y al hijo mayor del evangelio, y como tenía todo pergeniado, pocos días después el hijo menor recoge todo lo que tiene y se va a un país lejano, ¿no? Entonces dice que malgasta sus bienes en una vida licenciosa. La palabra licencia nos dice que es justamente un blanco, es un permitido, ¿no? Cuando uno hace dieta, uno hace un permitido. Algunos nos pasamos haciendo permitido. Y bueno, ahora en Cuaresma tenemos que aflojar un poco los permitidos. Pero este vivió de licencia en licencia. Compraba helado del Agrido todos los días, compraba dólares, ahora se había puesto con el Beacon, también había comprado eso. Comía carne asado, cada 2 días comía asado. Cargaba la moto de nafta especial y salía a dar vuelta a quemar nafta. Gastó sus bienes en una vida licenciosa, no ahorró, ni siquiera tuvo la inteligencia suficiente como aquel del Evangelio que Jesús le recrimina con los talentos. Hubiese puesto los talentos en el banco y hubiese cobrado intereses, y vos lo enterraste, y ahora me quedé sin el pan y sin la torta. Bueno, este se quedó sin el pan y sin la torta. Perdió todo lo que tenía y lo gastó en una vida licenciosa. Entonces, cuando gastó todo, sobrevino mucha miseria en aquel país. Parece que también habían hecho una cuarentena por el COVID en esa época, y tuvieron que cerrar la empresa y se quedaron sin dinero, y entonces, pobre hombre, se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar los cerdos. Los chanchos, decimos en el norte, son animales impuros. Entonces, de hecho, el judío no come cerdo. Me gusta decir siempre lo mismo, no come el cuerito del chancho, no hace el jamón crudo, la bondiola, el azaí, no hace nada de eso, los chorizos en grasa. Sí, las que son del norte saben, los que son de la ciudad conocen poco, el resto del norte no conocen lo que es. Los del norte conocen. Bueno, esto no. Se pone a cuidar chanchos, ¿no? Que son animales impuros para la religión judía. Si bien era hijo menor, si bien había ya cobrado su herencia y vemos un poco el talante prepotente, suponemos, de este hijo menor, algo había en su corazón, era judío. Por lo menos el relato está contado en el ambiente judío. Así que esto de cuidar cerdos, y no solo cuidarlos, sigue diciendo Lucas más adelante, él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Allá en el campo, en el Malabrigo de donde soy, en el tambo se le daba a los chanchos el suero o la leche que se cortaba, o el suero de la cremería se le daba a los chanchos, eso quería comer. Hoy nosotros asociamos la comida del chancho con la basura, deseaba comer basura. Entonces recapacitó y dijo, cuando le picó el bagre, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Y prepara su examen de conciencia, ¿no? La Acción Católica durante mucho tiempo nos enseñó este método de ver, juzgar y obrar. Vio que tenía hambre, vio que el futuro se le venía negro, juzgó lo que tenía que hacer, hizo su examen de conciencia y después obró en consecuencia. Entonces lo narra muy bien Lucas. Dice, ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Bueno, el relato en el versículo 20 dice, entonces partió y volvió a la casa de su padre, que a lo mejor fue lo más sensato que hizo este hijo menor, después de haber malgastado su herencia. Sigue diciendo Lucas, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esta imagen del Padre misericordioso
es bella. Él sabía que su hijo iba a volver. No había Instagram ni WhatsApp. Y sin embargo, el padre en su corazón sabía que su hijo volvería. Salía cada mañana a otear el horizonte, a contemplar, ¿no?, la certeza que su corazón le decía, que su hijo iba a volver. Y a mí me gusta ver estas dos imágenes, ¿no? El padre, que era un hombre grande, que había perdido la mitad de su fortuna, que un hijo se le había ido, que tendría que estar depresivo, tomando Rivotril, yendo al psiquiatra todas las semanas. Era un hombre lleno de esperanza, con la mirada llena de esperanza. Y este hijo joven, los autores dicen 17 años. Yo busqué varias veces algunos autores por qué decían 17 años, más o menos tendría este hijo menor. Porque sería adolescente o no sé. Dan esa edad, que tendría que ser muy viril, joven, todo. Vuelve justamente con la cola entre las patas, prácticamente desnudo y oliendo a chancho, oliendo a pecado, ¿no?, con las secuelas del pecado. Si alguna vez ustedes estuvieron con alguna persona o drogadicta o algún hijo que volvió borracho a la noche, el olor de la noche, el olor del pecado queda pegado a la piel, ¿no? Así volvió este hijo menor a la casa del padre. Entonces se conmovió profundamente. Esta es una palabra que es muy linda verla en griego, porque Lucas era médico y esta palabra se utiliza para el útero. El término correcto es se le conmovió el útero o se le conmovieron las entrañas. Y ahí nuestro español, nuestro castellano, conmoverse. Se conmovió. Está como de forma enclítica, se conmovió. Entonces, se lo movió el útero a este padre. Es decir, es un padre que tiene entrañas de madre, que es lo loco de Lucas, que siendo médico coloque esto. Está hablando de algo más. Dios es padre, pero tiene entrañas de madre. Y entonces corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Al igual que hizo Jesús con el leproso del Evangelio, que se expone a la impureza de este hijo que olía a pecado, ¿no? Tendría que haberlo bañado, se tendría que haber purificado, tendría que haber hecho un sacrificio de expiación, tendría que haber pedido perdón, y entonces después podrían haber celebrado un reencuentro. El Padre omite todos los rituales. Nosotros sabemos que el sacramento de la confesión es el sacramento de la misericordia, pero Dios nos ama aún cuando estamos lejos, aún cuando no nos podamos confesar porque hay algún impedimento. Estamos juntados, una pareja homosexual, una persona que ha sido atea o ha sido agnóstica y en algún momento el Espíritu Santo entró al corazón, todavía no está formado, ¿no? O incluso es loco. Dios ama aún a las personas que no están bautizadas, a los que son de otra religión, porque el amor de Dios supera lo ritual. Aunque para nosotros sabemos que el camino que sube a la montaña donde nos encontramos con Dios es el camino de los sacramentos. Pero Dios excede los sacramentos porque es Dios. Por lo menos así lo demuestra con el hijo menor en el Evangelio. Se acerca, lo toca, lo abraza, lo besa, y el hijo prende el play. Puso play. Padre, pequé contra el cielo, contra ti, porque está bien, porque lo ritual tiene que estar, realiza su pedido de perdón. Tenemos que acercarnos al sacramento de la reconciliación. Pero Dios nos ama antes de que nos confesemos. Dios nos ama aún cuando no podemos confesarnos porque tenemos impedimento. Y entonces le cortan. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, porque estaba desnudo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. El anillo en el dedo recuerda la alianza nueva. De hecho se llama alianza el anillo que llevamos cuando hay un compromiso. Los curas no. Por más que usemos anillo es más decorativo, ¿no? El obispo sí tiene su anillo que recuerda el estar casado con la iglesia. Los matrimonios casados también, las religiosas también usan una alianza, ¿no? Pongan un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado.
hubo talía, hubo fiesta por el retorno de este hijo. Talía es fiesta en griego. Y me encanta esto del ternero engordado, porque en la palabra de Dios no aparece el ternero. El pueblo judío era un pueblo pobre. Los terneros, capones, se usaban sobre todo para el culto. De hecho, Jesús no habla de vacas, ni de toros, ni de terneros. Jesús habla de ovejas, de cabritos, de los chivitos, que eran animales caprinos menores, porque había que tener mucha plata para tener una vaca. Y había que tener también pasto para darle de comer. En el desierto no hay pasto. Entonces, tener un ternero engordado suponía darle de comer con pasto de otra parte, suponía tener dinero para engordarlo. Y posiblemente se engordaba para algún festejo importante. A mí me gusta siempre pensar que el festejo era un casamiento, y era el casamiento del hijo mayor, que no estaría casado. Eso lo digo yo, no está en la palabra de Dios, me gusta pensarlo. No estaba casado y entonces estaba engordando la vaquita para hacer la fiesta, ¿no? Después se armaba la carpa, se traían los tablones y se festejaba comiendo un asado, ¿no? El hijo mayor estaba en el campo y sí, alguien tenía que laburar porque el hijo menor se había ido, el padre se había jubilado porque les había repartido los bienes. Entonces laburaba y al volver ya cerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. No es normal que haya talía en otro momento, un día de semana. Hoy nosotros hemos, de las fiestas y de las juntadas, hemos hecho, algo ordinario, cotidiano. Y cuando lo extraordinario se vuelve ordinario, pierde el encanto. A propósito de esto, recuerdo cuando estaba párroco en Carlos Pellegrini, habían abierto, acá en Santa Fe, habían abierto en San Jorge un boliche que se llamaba La Reina. Y todos los vagos iban del colegio el fin de semana a La Reina. Tenía un grupo de acólitos, yo, de monaguillos grandes, de la edad del hijo menor más o menos, de la que dicen que tendría el hijo menor. Bueno, nos quedamos por ahí a la misa y iban al boliche algunos fines de semana y otros fines de semana no, se quedaron, trajeron hamburguesa, Coca-Cola. ¿Y qué se iban a quedar a la parroquia a ver una peli con el cura un sábado? Digo, ¿por qué no van a La Reina, al boliche que había fiesta de, no sé, de la Puma, no sé qué era? Entonces dice, no, padre, que vamos siempre que nos aburrimos. Entonces el proyecto de eso, el plan de ellos ese sábado era hacer otra cosa, ir a la parroquia, comer hamburguesas, charlábamos. A los chicos les gusta hablar de los exorcismos, de todas esas cosas, y de la experiencia de fe que tenían a su edad. Bueno, un poco esto, ¿no? El hijo mayor le llamó la atención que haya fiesta cuando no era un día de fiesta. No era ni un viernes a la noche para nosotros, ni un sábado a la noche. Era un martes, ponele, a la noche. Y entonces se entera de que el hijo menor volvió y lejos de alegrarse, dice el texto, le preguntó a uno de los sirvientes y le dice, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo, ¿no? Le mató la vaquita que tenía para el casorio de este y ahí si le faltaba para enojarse, se recalentó. El padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Ni hablemos de matarme la vaca para el casorio, un cabrito. Y ahora que ese hijo tuyo volvió, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Este hombre la tenía clara, no le habla de que gastó los bienes del hijo menor, porque su padre vivía, sabía que no había muerto. Por eso el padre le tiene que volver a decir, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, si yo ya te di la herencia. Lo que queda, aunque por más que vos no quieras reconocerlo, esto es lo que te va a quedar a vos. Es justo que haya fiesta, pero tu hermano metió la pata hasta el cogote y ahora volvió. Y hay que celebrar. No te fijes tanto en los bienes materiales, en lo que perdió o en lo que te carnié.
Pensá un poquito en la alegría del retorno. Algunas señoras mayores de alguna parroquia, de un lugar de La Mancha cuyo nombre no recuerdo, ¿cómo esta mujer va a leer la lectura si está juntada? ¿Cómo está este hombre que no aparece nunca en misa ahora está pasando la colecta? ¿Cómo llamaron a esta persona para integrar este grupo si no es pluscuamperfecta como soy yo y como somos todos nosotros? Y ese prejuzgar el accionar de Dios en el corazón de las otras personas nos hacen discriminar dentro de la parroquia. Es lo que pasó el hijo mayor con el hijo menor. No lo reconoce su hermano. Será hijo de Dios porque es tu hijo, pero no es mi hermano. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Jugar los papeles del hijo menor, algunas veces cuando nos vamos. Qué bueno también es jugar los papeles del hijo mayor para darnos cuenta cuántas veces discriminamos con nuestros modos de pensar. ¿Cuántas veces también tuvimos que jugar el papel del Padre Misericordioso, poniendo pañitos fríos en la familia, con los hijos, con la nuera, con los yernos, con la suegra, poner pañitos fríos, pues hay que poner pañitos por acá con la suegra, pero poner... Bueno, ahí tienen otros textos dentro de nuestros apuntes para meditar la misericordia de Dios y cómo después de haber sentido nosotros la mirada de Dios, hoy se nos invita a gozar en su misericordia. ¿Cómo vamos a hacer para la oración? Bueno, en el momento preparatorio, disponernos para el encuentro del Señor en el desierto, intentar acallar las voces interiores, a lo mejor alguna palabra de estas que puede ayudar, de las que dijimos en esta exégesis del texto de Lucas, traer la materia, reconstruir la historia de lo que contemplo a partir de los datos. Aquí les pongo ayudar a leer detenidamente y varias veces el pasaje que quiero contemplar. Nos vamos a centrar en las imágenes de experiencias de misericordia. A lo mejor el Espíritu te sugiere una situación familiar que viviste y entonces ahí poder analizar tu accionar. Si fue un accionar como el del padre, como el del hijo mayor o como el del hijo menor. Entonces unimos fe, vida y oración, que es maravilloso. Hacemos la composición del lugar, nos metemos en la escena como si estuviéramos adentro, realizamos el coloquio y evaluamos. El tiempo de la tarde que quede o a la noche antes de ir a dormir, te recomiendo leer los números 3 y 4 de este texto de la carta del Papa, Padre de la obediencia y Padre en la acogida. El Papa ahí estuvimos leyendo que nos nombra los 4 sueños que tuvo San José y cómo Dios le hablaba en sueños, ¿no? Y cómo él fue obediente a la voluntad de Dios que así interpretaba. Bueno, dentro de las constituciones del instituto, yo les invito a las chicas, sobre todo las que están del instituto, que están siguiendo el ejercicio espiritual, buscar el artículo número 6. Se llama la espiritualidad. Y nosotros también, que no somos miembros del instituto, queremos beber de las constituciones para también sacar fruto, para también sacar provecho. Dice el artículo 6. El espíritu del instituto toma algunos puntos particulares del Evangelio. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Por lo tanto, sal por los caminos y cercados y fuérzalos a entrar para dar alegría a quien está en la prueba, hacer el bien más que recibirlo y consolar más que ser consolado. Dicen las constituciones, con la contemplación asidua del amor de Dios, la sierva de Dios misericordia nutre su espiritualidad que es esencialmente adoradora, reparadora y consoladora y vocacional. Tiene estas 3 notas. Y qué hermoso en este ejercicio poder pincelar también con esta espiritualidad nuestros momentos de oración. Adoradora en cuanto toda su vida tiende a volverse alabanza de su grandeza en la Santísima Trinidad. Reparadora y consoladora en la conciencia de que Dios reclama a la persona no solo la misericordia hacia los hermanos,
sino también hacia el propio Hijo, hacia el crucificado, como una prolongación del ángel de Getsemaní y del Cireneo, que es consolar al afligido. Es una de las obras de misericordia materiales. El tercer punto vocacional, en cuanto la sierva dirige su dinamismo apostólico, en primer lugar, a la búsqueda de los llamados, para la gloria de Dios, la salvación de los hermanos y la santificación de los sacerdotes, y todo esto para darle complacencia. Algo interesante, ¿no? Rezar por los curas, rezar por tu cura, que tantas veces te retó, que te trató mal en una confesión, que a lo mejor no te supo interpretar, poder descubrir no la parte humana, sino también la parte espiritual, lo que Dios obró en el corazón de ese hombre que es pastor, que tiene que estar llamado, tenemos que estar llamados a configurarnos a Cristo y que no siempre nuestro comportamiento es el comportamiento de Cristo, buen pastor, ¿no? Rezar también por tu pastor puede ser entonces, al contemplar la misericordia de Dios, ya que por medio de tu pastor viene la misericordia en el sacramento de la reconciliación, puede ser también un hermoso ejercicio de este momento del retiro. Bueno, para culminar entonces, los invito a que hagamos la oración conclusiva que se encuentra en la página número 30 de nuestro oración. Página número 30. Oh Dios, que sabes que no podemos subsistir por nuestra fragilidad, asediados por tantos peligros, como ahora padecemos con la pandemia del coronavirus. Concédenos la salud del alma y del cuerpo para superar con tu ayuda este peligro. Cura a los enfermos y danos la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José bendito, sierva de Dios Carla Ronchi, ruega por nosotros. Siervo de Dios Filippo Piccinini, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan una hermosa oración hoy por la tarde. Buen descanso.